¿El completo? Ah, gracias. Vamos a hacer un repasito, a tratar de hacerlo rápido. La pregunta fue, ¿cómo puede una iglesia ministrar al mundo perdido? ¿Cómo podemos ayudar, servir al mundo perdido? Vimos que una de las cosas que nos pueden ayudar para elegir nuestras estrategias y nuestros métodos de trabajo al plantar una iglesia local es elaborar una filosofía de ministerio. Y vimos lo que es una filosofía del ministerio, como que es una palabra compuesta de dos palabras que son del griego fileo y de la palabra sofía, que es amor a la sabiduría. Vimos la palabra que vamos que nos va a guiar aquí es cómo. ¿Cómo haremos el ministerio? ¿Cómo haremos la filosofía? Perdón, hermano, estoy buscando aquí, perdón. Y en la otra diapositiva, pastor, por favor. Bien, aquí, gracias. Estuvimos viendo que en las clases anteriores, desde la fase ganar, de la fase fundamentos, vimos que en una de las clases definimos qué es iglesia y tuvimos una tarea, definir qué es la iglesia. Y muchos de nosotros ahí entendimos que no sabíamos lo que era iglesia, no sabíamos qué significaba iglesia. Luego estuvimos viendo la otra clase, el propósito de la iglesia. Y finalmente vimos filosofía, que es la aplicación práctica. Eso todo lo vimos ayer. Vimos la necesidad para una filosofía de ministerio. También estuvimos viendo, creo que nos quedamos con el ejemplo de Pablo, ¿verdad? Estuvimos viendo el ejemplo de Jesús ayer. Sí, creo que sí, ahí nos quedamos. La Biblia enseña acerca de la necesidad de un plan bien pensado. Vimos el ejemplo de Jesucristo y vimos el ejemplo de Pablo. Sí se recuerdan, ¿verdad? Ahorita vamos a ver la B, que es una filosofía en la siguiente diapositiva, pastor. Allí. Una filosofía de ministerio para plantar iglesias es práctica. Dice Efesios 2:10. En las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. La filosofía de ministerios nos puede ayudar, nos puede guiar, básicamente. La filosofía, cuando nosotros tengamos elaborada ya bien nuestra filosofía de ministerio, es la que nos va a guiar. Esa nos va a ayudar a tomar las decisiones correctas para el trabajo de plantación de iglesias en nuestra propia zona, en nuestra cultura, en la región donde estemos, en el país donde hayamos de plantar iglesias. La filosofía de ministerio es como una regla de medir que verifica si algo encaja en la cultura
o no encaja en nuestro ministerio. La filosofía de ministerio debe de estar bien planeada, bien elaborada. Para ello, recordemos que necesitamos hacer cierto tipo de investigaciones. A veces hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero que en realidad no lo son. Cada persona involucrada en el ministerio tiene una filosofía de ministerio, independientemente si la han escrito o no la han escrito. Si la pueden decir, verbalizar, platicar, hablar, si le preguntan, ¿cuál es tu filosofía de ministerio? A veces no sabemos nosotros que tenemos una filosofía de vida, de ministerio. A veces no estamos conscientes de que la tenemos, pero sí existe una filosofía que está en el... con la cual nosotros nos guiamos. Y esa filosofía la hemos tenido, sale de lo que vivimos, de lo que hemos aprendido, de lo que ha pasado en nuestra vida, de quiénes fueron nuestros padres, de quiénes fueron nuestros maestros, qué es lo que hicimos en la adolescencia, qué caminos agarramos en la adolescencia, qué aprendimos en la vida. Esa es una filosofía de vida. Y cuando entramos cuando aceptamos a Jesucristo y somos parte de una iglesia, ya sea que hayamos nacido en un seno cristiano o hayamos después conocido y aceptado a Cristo, tenemos una filosofía de vida. Tenemos una filosofía, si estamos dentro del ministerio, con todo lo que hemos conocido, el bagaje que tengamos detrás, todo eso nos hace crear nuestra propia filosofía de ministerio, pero a veces somos inconscientes que la tenemos. No sabemos que existe, pero sí existe. Incluso si yo le pregunto ahorita a alguno de ustedes, ¿cuál es su filosofía de ministerio? ¿Podrá alguien responder cuál es su filosofía de ministerio? Todos sabemos y entendemos cómo es el hecho de servir al Señor, cómo es el hecho de ministrar a la gente, cómo es el hecho de trabajar o de comportarnos en la iglesia, de comportarnos con las demás personas. Claro, independientemente de si obedecemos o no obedecemos, pero tenemos una filosofía. Y al elaborar, bueno, nuestros pastores, los líderes y todo, quizá no han tenido la oportunidad o no lo han hecho o no saben decirles a los demás, esta es nuestra filosofía de ministerios. Si no somos plantadores, inclusive si no somos plantadores, todos tenemos una filosofía de ministerio. Tal vez no la han escrito ni verbalizado, pero se sobreentiende con nuestros actos, con lo que dice la palabra. Entonces, es necesario que nosotros, los que vayamos a plantar una iglesia o los que nos vayamos a relacionar, si es posible, con el ministerio de plantación de iglesias. De hecho, hermanos, hemos visto en todas las clases que esa es nuestra labor. No podemos hacernos de lado, no podemos hacernos a un lado, no le podemos dar la espalda a la orden del Señor Jesús. Si no es necesario que nos detengamos en nuestras vidas y reevaluemos o valoremos nuestra relación con Dios y lo que nosotros queremos, ¿verdad? Al ser cristianos. Hay dos opciones al hacer o no hacer la filosofía de ministerio. Solo son dos opciones. Una opción es examinar cuidadosamente nuestra filosofía
para asegurarnos de que esté basada en la escritura o ignorarla y correr el riesgo de propagar o de seguir propagando las tradiciones humanas en vez de la verdad. Ya les había yo dicho en otras clases, ¿qué es la tradición? A veces nosotros estamos bien empapados de nuestras tradiciones que las tomamos como leyes en nuestra congregación, pero debemos de romper con todos esos paradigmas, con todas esas costumbres que no son de Dios. En la C, una clara filosofía de ministerio para plantar iglesias enfoca nuestras acciones. Cuando estuvimos viendo lo de evangelismo, yo hablé de cómo debemos cambiar nuestra visión de el foco en donde estamos enfocados a una nueva visión, a un nuevo enfoque, que es así como el Señor le dijo a los discípulos, a los que fueron sus discípulos, le dijo, ya no tiren su red para ese lado, tiren la red para otro lado. Y los pescadores obedecieron, tiraron su red al lado donde estaba indicando el Señor y recogieron muchos peces que esa red casi se rompía. Bien, así estamos nosotros muchas veces como iglesias, tirándole para el mismo lado siempre, tirando ahí nuestras ilusiones, nuestra esperanza y nuestros anhelos, pero tiramos para el mismo lado y no cambiamos nada. Es necesario cambiar nuestro enfoque. A veces esta transición, este cambio, este proceso de cambiar de enfoque es bastante difícil. Hay mucha resistencia y hay alguien que se opone siempre y se llama Satanás. El Satán siempre está atento mientras estén tranquilos, pacientes, pacíficos en su congregación y nada más por aquí dicen achechándose. Es como apapachándose, creo que es una palabra universal o no sé. Cuidándose ellos mismos, cuidando y sus dolores, cuidando sus alegrías, abrazados, solamente una iglesia local abrazada con ellos mismos. Entonces, pues, así quiere el Satán que sigamos estando. No va a haber cambios mientras no cambiemos nuestra visión, mientras no cambiemos nuestro enfoque, nuestras perspectivas y cambiemos de paradigma. Tenemos que hacerlo lentamente, pero tenemos que hacerlos para que nuestras iglesias realmente lleguen a cumplir la gran comisión. ¿Qué nos va a ayudar? Una de las herramientas que nos va a ayudar es una clara filosofía de ministerio para plantar iglesias. Eso nos va a cambiar el enfoque. Bien, entonces, cuando usted esté redactando su filosofía de ministerio, es necesario también que haya hecho todas estas clases, las tareas que hemos estado viendo, que es iglesia, el propósito de iglesia, todo eso es necesario hacerlo y hacerlo a conciencia. No como una tarea con la hay que cumplir, no, sino hay que hacerlo a conciencia. No sé, los que están subiendo sus tareas rápidamente, tienen la posibilidad aún de cambiar lo que han hecho, porque a medida que vayamos comprendiendo las cosas, pueden ir cambiando sus tareas. Yo no he estado revisando tareas hasta ahorita porque estoy dando un poquito de tiempo para que se empapen más de todo lo que es la investigación y con esta última tarea, la filosofía de ministerio. Bueno, esta filosofía, al tenerla, nos va a llevar a lo siguiente.
a no perder el tiempo en actividades o programas no productivos. Es necesario o es bueno que ustedes como líderes, pastores o o hermanos que están aprendiendo sobre plantación de iglesias, que se pongan a ver qué actividades en la congregación les han funcionado y qué actividades no les están funcionando. Si tienen su filosofía de ministerio ya clara y ya elaborada, les va a ayudar a no poner más las actividades que han tenido. Y dos, pasar por alto las actividades o componentes vitales que la iglesia creciente necesita. Yo les he contado que en una congregación de aquí de este estado, lo que hacen ellos cuando llega alguien que nadie ha invitado a la iglesia, que nadie lo invitó a la iglesia, o cuando llega alguien que es invitado a la iglesia, ¿qué hacen? Aquí le decimos sugieres, Bere, no sé cómo le dicen por allá. ¿No sabes? Porteros sería el ¿Cómo? ministerio de porteros. Porteros. Sí, ese es el ministerio de la portería, de los que reciben. Ok, bueno, pues entonces ellos tienen a unas personas designadas como porteros, pero estas personas, claro que esta es una iglesia, es una congregación grande. Nosotros tenemos que adaptarnos hasta a nuestras congregaciones locales. Estas personas ponen porteros hasta la entrada. Llegan algunos hermanos con su carro, llegan en taxi, llegan en bla, bla, bla. Llegan estos hermanitos y corren, van corriendo, literal, corren. Ellos se visten de una playera especial y donde tiene el ministerio al cual pertenece impresa en su playera. Y llegan corriendo, tienen sombrillas, tienen paraguas, o como le llamen por allá. Paraguas pues son con lo que se tapan de la lluvia. Tienen eso, tienen diversas cosas allí en el lugar donde tienen ellos sus cosas. Bueno, llegan corriendo. Si hay mucho sol o si está lloviendo, ellos van corriendo y protegen de la lluvia o del sol. Si es anciano, lo ayudan a llevar. Si va en silla de ruedas, lo ayudan a bajar. Entonces van y lo llevan hacia otros que están esperando allí. Los que esperan van y se lo corren para llevarlo a otros que están más adelante, no, perdón, creo que los de en medio les preguntan si es su primera vez o ya tienen más tiempo, o si van con invitados, les preguntan a sus invitados o nombre o algo, pero son muy rápido, todas son actividades rápidas que hacen ellos. Ya al final, los llevan para donde están no sé si se les siga llamando, los porteros, perdón. Llegan estas personas y los toman y los llevan hasta adelante. Los conducen hasta adelante. Si va él solito, lo ponen con algunos pastores, porque hay muchos pastores y líderes. O si va acompañado, lo ponen con su acompañante hasta adelante, para que escuchen, para que estén animados y todo. Y al final del servicio, el pastor hace un llamado para los que quieran recibir a Jesucristo. Varios de ellos pasan. Siempre pasan ahí en esa iglesia. Varios de ellos pasan. Y estos son llevados por otro grupo. Llegan muy alegres otros grupos. Grupos con banderas llegan y se los llevan a un lugar donde
ya platican con ellos, les dan la bienvenida a su congregación y hacen ahí cosas, ¿no? Son pocos minutitos. Y luego ya todos contentos se van, pero ya tienen teléfono, ya tienen dirección, ya tienen bla, 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 bla. Esa persona la ubican en el lugar donde está viviendo. La dirección ubican el lugar donde vive y qué hermano hay cerca. Entonces, ese hermano que vive cerca es encargado o es el líder porque tienen muchas iglesias de paz, me parece que se llaman, no me acuerdo, muchas reuniones de paz, grupos pequeños. Entonces, es dirigido hacia ese líder y ese líder se encarga de hablar por teléfono, de visitarlo, de animarlo, de ayudarlo, de cobijarlo. Entonces, bueno, pero obviamente son ejemplos nada más que estoy dando. Y todo esto nos ayuda a tener una clara filosofía de ministerio, a no pasar por alto las actividades que pueden ayudarnos o que nos están sirviendo. Y obviamente también nos ayudan a que la iglesia, la congregación local, se incluya en el trabajo de ministerio. La D está en la siguiente diapositiva, pastor. Una filosofía de ministerio para plantar iglesias debe de ser específica. Cada sembrador o cada equipo para sembrar iglesias o cada iglesia que se está abriendo a lo que es la plantación de iglesias o la que no está abierta a la plantación de iglesias, todas deben de tener su propia filosofía de ministerio. ¿Por qué? Uno, porque Dios le ha dado a cada creyente dones espirituales diferentes, ya lo hemos estado viendo. Cada persona es única físicamente, espiritualmente y emocionalmente. Cada persona es única. Y la gente a la cual estamos tratando de ministrar, igual, tiene una historia única o tiene una cultura única. Yo les había comentado que las congregaciones donde hay personas con diferente cultura, esas congregaciones deben de tener herramientas para las dos culturas. Porque si queremos que todos aprendan al ritmo, todos aprendan de la misma manera, va a ser un poco difícil. Y pueda que los miembros empiecen a salir porque no encuentran el alimento que ellos desean. El sembrador de iglesias. El sembrador de iglesias debe definir cómo puede utilizar mejor sus puntos fuertes y minimizar sus puntos débiles. Los sembradores de iglesias, hablamos de alguien que tenga el ministerio, de alguien que ha sido llamado como sembrador de iglesias, o de alguien que ha sido enviado para plantar iglesias. Un ejemplo aquí, creo que es el pastor Orlando y Lucy. El sembrador de iglesias debe definir cómo usar esos puntos fuertes y debe de minimizar sus puntos débiles. Por ahí debe de empezar el plantador de iglesia, entendiendo cuáles son esos puntos fuertes y puntos débiles que tiene. De allí va a partir su filosofía de
de ministerio. Debe de tomar en cuenta las cosas como familia, trabajo, responsabilidades personales. Debe de tomar en cuenta sus dones y sus talentos. No a todos el Señor nos dotó con los mismos dones y los mismos talentos. Es necesario entonces que se evalúen como plantadores de iglesias. Ahora, el número 2, el equipo de plantar iglesias. La mejor manera de plantar iglesias es a través de los equipos. Siempre va a ser a través de los equipos. Cuando un plantador de iglesias va solo, es un poco más difícil que llegar o ir con un equipo de trabajo. Es por eso que al principio yo les dije a ustedes que era lo mejor, que era bueno que empezaran a trabajar en equipo y no como llaneros solitarios, ¿verdad? Porque, bien, sí, hay gente que es buenísima, ellos solos como plantadores de iglesia. Por especial, veamos al apóstol. ¿Qué apóstol era el que llegaba y plantaba y plantaba y plantaba? Poco tiempo se iba a plantar otra iglesia. Luego, el apóstol Pablo. Hay sembradores de iglesias que levantan muchas congregaciones locales. Yo les he platicado que de un sembrador que tenía 50 iglesias, que él con la gracia de Dios, con la bendición de Dios, que lo había usado para plantar esas iglesias. Pero es mejor, creo, trabajar en equipo para plantar iglesias. Una filosofía de ministerio para plantar iglesias bien pensado tomará en cuenta los puntos débiles, los puntos fuertes y las debilidades de cada miembro y maximará su productividad. ¿Por qué? Porque el Señor nos dotó con diversas cosas. Alguien puede hablar bien, hablar bonito, ir y hablar con la gente, traerlas. Hay personas que son, que tienen ese don de dar, de la dádiva, de ser amables con todos, otro sería, de la música, de la palabra, de la predicación, de yo no sé qué más, de cuidar niños. Entonces, es bueno trabajar con equipos. Lo que es los miembros del equipo, todos son distintos, ya lo hemos visto, y cada equipo de trabajo, aquí lo estamos viendo. A veces hay 2, 3, 4, 5, 6, yo no sé. La filosofía se debe crear para encajar con cada equipo. Y el número 3, la iglesia o nueva iglesia. Cada iglesia debe tener una filosofía según su cultura, edad, nivel social, educación, experiencia, idioma. Inclusive la preferencia de sus miembros. Si le gusta usar velo o no les gusta. Yo creo que ustedes ahí en Sudamérica ya no usan el velo o nunca lo han usado. Aquí en México sí se da. A mí me gusta el velo, pero un velo que sea grande. No me gustan pequeños, me gustan. Y así a otra hermana le gustará uno chiquito, a otra uno mediano, en fin. Hay hay diversidad en la iglesia. Una filosofía de ministerio va a examinar la zona indicada y las personas para determinar cómo alcanzarlas de manera más efectiva.
Así ustedes en la filosofía que estén haciendo en su filosofía de ministerio, deben de hacer una investigación de campo para así poder alcanzar a la gente de manera mucho más rápida, más efectiva, más eficaz. Y también van a saber cómo está esa gente espiritualmente. Hay grupos que tienen más problemas espirituales y hay grupos que tienen menos problemas espirituales. En el punto 3, en la otra diapositiva nos habla del contenido de una filosofía del ministerio eficaz para plantar iglesias. Pero hasta ahorita, hermanos, ¿hay alguna pregunta? ¿Ninguna? Entonces, seguimos. El contenido de una filosofía del ministerio eficaz para plantar iglesias. Cada filosofía de ministerio va a ser única, ya lo dijimos. Pero hay bloques de construcción que son comunes para todas las iglesias y que deben de estar presentes en cada filosofía. Cada uno de estos requiere un pensamiento bien, o sea, algo que esté bien elaborado y bien preparado. Uno es, se elabora en base a la definición y el propósito. La filosofía se elabora en base a la definición y propósito. Vamos a ver más adelantito aquí, en un recuadro, en una figura, cómo hay diferentes definiciones para diferentes congregaciones y diferentes propósitos de iglesia. Nosotros hasta la fecha hemos visto qué es la iglesia, por qué existe la iglesia y por qué se va a plantar una nueva iglesia y cómo se puede lograr la tarea eficazmente. La filosofía de ministerios para plantar iglesias tiene que ser basada en una definición bíblica y el propósito bíblico de la iglesia, en vez de volver a las tradiciones con las cuales ¿verdad? Quizá han guiado a nuestras congregaciones locales la tradición. Entonces, deberíamos de clarificar bien cuál es nuestro propósito bíblico de iglesia. Es por eso que yo les repito continuamente que hagan bien su labor, hagan bien su trabajo. Si ya lo subieron, si ya lo hicieron, reháganlo, síganlo estudiando. Tenemos hasta el 30 de junio, 31, 30, 31, para entregar bien ese trabajo. Háganlo, les va a servir bastante. Ya no podemos, hermanos, hasta ahorita, ya que sabemos todo esto, quizá antes no sabía, ahorita ya sabe. No debemos de edificar sobre tradiciones humanas. Debemos de edificar sobre la palabra divina. B. Es específica para su contexto. Una filosofía de ministerio es específica para el contexto en el cual nos desenvolvemos. Una filosofía
tiene que ser basada en el contexto específico en el cual va a ser utilizada. Necesitamos tener bien claro y definido el blanco. Yo les pregunto ahorita, hermanos, a los que estamos aquí, usted quizá no haya hecho las tareas, quizá esté viendo, estudiando, observando, analizando, o quizá no la haya hecho, pero hasta ahorita, ¿usted conoce el blanco en el cual va a estar trabajando? Hermana yo, Betty. Sí, hermana Betty. Sí, yo creo que es cuando el que tira la flecha, ¿no? Está con el arco y apunta hacia el blanco, ¿sí? Nosotros tenemos que apuntar hacia las personas que están alrededor de nuestras casas, a los vecinos primeramente, a esas personas que quizás saben que hay una iglesia, pero que nunca le hemos invitado, no saben lo que es ser una iglesia, ¿no? Yo creo que mi blanco son esas personas que todavía no han conocido a Cristo. Su blanco debe estar bien definido. Sí. Esas personas de las cuales usted nos comparte ahorita, Sí. ¿dónde viven? ¿Cómo? ¿Dónde viven esas personas? Cerca del templo. Muy bien, perfecto, cerca del templo. Sí. Entonces la investigación que se va a hacer debe hacerla cerca del templo. Ajá. Usted Sí, está con 2 personas, ¿verdad? Qué bueno que ya tiene su blanco, hermana. Felicidades, sí. hermana Betty. ¿Alguien más quisiera compartir? Estamos todos atrasados. No, hermana Ruth, ¿Sí? bueno, junto con mi hermana Silvia, nosotros tenemos nuestros blancos. Por ahora tenemos el grupo de discipulado que estamos trabajando con ellos, que son 2, 4, 6 chicos, bueno, 6 personas que no han recibido a Cristo. Entonces, nuestra idea es seguir trabajando con ellos hasta lograr el objetivo, Dios mediante. Entonces, por ahí a lo mejor tenemos, sí, una lista grande. Cuando empezamos a hacer aquella lista que usted nos pidió, de orar por las personas, tenemos una lista grande de gente que la mayoría son miembros de familia de algunos congregantes de aquí. Otros son amistades, son vecinos, pero a ellos los tenemos contemplados para poder hacer en algún momento un grupo familiar, pero primero queremos terminar el discipulado con estos chicos, con estas personas, con la finalidad de que no quede a medias nada, sino que ellos puedan realmente reconocer a Jesús como su Salvador y entregar su vida a ellos. Y obviamente la idea es que ellos sean también parte de nuestro equipo y que ellos puedan hacer, sí, el trabajo desde el principio, ¿no? De una vez recibiendo a Jesús, ellos puedan entender también cuál es su misión, cuál es su propósito y nos ayuden en el trabajo posteriormente. Qué bueno. Qué bueno. Bonita visión tiene, hermana. Entonces, pues, ¿alguien más, quiere compartir? Creo que ya no, ¿verdad? Yo Entonces, voy a compartir. sí. Lucy. Sí. Nosotros acá con Rubí estamos trabajando igual, ya hemos estado orando, estamos orando por
por las almas que tenemos en proyecto reciban a Cristo en su corazón y puedan ser libres del pecado. Tenemos también ya un grupo de oración que estamos orando por ellos, precisamente, específicamente pidiendo para que ellos puedan conocer de Dios. Estamos haciendo ese evangelio relacional, nos estamos relacionando con las personas. Tenemos ya un acercamiento con ellos, vamos a estar trabajando, aunque para nosotros es, bueno, para como equipo es más fácil porque ya lo tenemos trabajando con Orlando, nosotros acá, desde ya hace un buen tiempo. Entonces, el tener ese seguimiento y podernos ya reunir con ellos, pues nos da la oportunidad de poder que pronto se concrete ese compromiso de ellos con el Señor, puedan aceptarlo como su Salvador. Es ahorita lo que nosotros queremos, que ellos tengan un encuentro con Dios, que ellos puedan sentirse amados por Dios y que vean que el llegar el evangelio a su casa, puedan ellos sentir y experimentar la presencia de Dios en sus vidas. No es fácil porque sabemos que las personas tienen muchas ocupaciones, pero si nosotros siempre pensamos en Z, vamos a darnos cuenta que la esperanza en nosotros nos va a hacer de saber que Dios va a obrar en sus vidas. En nosotros va a surgir esa fe de saber que tenemos que permanecer, no es de unos días, sino de siempre estar al pendiente de ellos y buscar la manera de que ellos tengan ese encuentro con el Señor. Y como decía Bere, después de eso, seguirles dando el discipulado, discipularlos, llegar a ese logro, y también que ellos comprendan, ¿verdad? Y que el compromiso que como iglesia tenemos o como cuerpo de Cristo es de expandirnos todos, ¿no? De que ellos puedan también compartir del evangelio y sean parte de esa gran misión como siervos de Dios también. Nosotros tenemos claro en nuestra meta de que todos puedan lograr dar a conocer al Señor, a nuestro Dios, ¿sí? Entonces, vemos eso con Rubí, nos anima saber que podemos hacerlo. Y yo sé que todos mis hermanos a donde están, como dices tú, tenemos diferentes campos donde podemos trabajar, y ahí con el vecino, con el del kinder donde va su niña, podemos trabajar, pero que la meta, que nosotros tengamos siempre claro eso de la meta de que podamos llevar el evangelio no nada más con nuestros vecinos, sino llegar más allá, a donde podamos, ¿sí? Gracias, Lucy. Qué bueno que están trabajando, de verdad me da gusto. Y hermana Karina, gracias por compartir. Tiene 4 matrimonios y viven cerca de donde se congregan, como la hermana Betty. Eso es bueno porque aquí ya tienen un objetivo definido, un blanco definido. Hablo de la investigación que se va a hacer, porque todo esto que estamos estudiando, ¿qué, por qué, para qué y cómo? Todo esto incluye lo que es la definición. Necesitamos la investigación, incluye todo lo que es la investigación. Nosotros estuvimos viendo en la fase de fundamentos en el versículo, en la clase 4, los principios de investigación. Ahorita vamos a hablar sobre eso,
Nos reunimos en unos 7 minutos. ¿Qué les parece? Muy bueno. Entonces, nos vemos primero Dios al ratito.